Hola a todos y todas, yo soy Íñigo, vuestro profe de Geografía, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Un Profesor. Hoy acabaremos con los elementos que influencian el clima, viendo las corrientes marinas. Muy bien, dentro del vídeo. Pues bien, primero de todo, ¿qué son las corrientes marinas? Pues, dicho de forma muy básica, puede decirse que una corriente marina u oceánica es el movimiento del agua en dichos medios, el mar o el océano. Muy sencillito. Estas se producen debido a las masas de agua fría y cálida, las cuales conectarán diversas regiones climáticas del globo terráqueo. Viajan tanto por superficie como por debajo, a nivel submarino. Así, entonces, distinguimos dos grandes bloques, digamos. Por un lado, las corrientes cálidas. Y es que las corrientes cálidas son aguas superficiales que se originan en los océanos de la zona intertropical, para que lo entendamos de manera simple. Evidentemente, como su nombre indica, son corrientes de temperatura agradable que debido a su escasa densidad van por la superficie marítima. Y estas migran de las costas orientales de los continentes hacia latitudes medias y altas del hemisferio. Únicamente el hemisferio norte, importante. Por otro lado, encontramos las corrientes frías. Y por su parte, las corrientes frías son aguas de baja temperatura y gran profundidad que se originan en la zona intertropical y tienen como misión compensar el efecto de las corrientes cálidas cuando llegan a las costas occidentales de los continentes. Así, las corrientes frías son particulares de la zona ártica, porque en la Antártida apenas existe una corriente alrededor del polo. Entonces, gracias al movimiento constante entre estas dos corrientes marinas en todo el planeta, se produce una especie de equilibrio entre dos ciclos vitales, el calórico y el energético, que da como resultado la existencia de climas más o menos constantes en diversas zonas del planeta. Así, permanecen los climas secos en las costas occidentales de la zona intertropical y climas más cálidos y húmedos en la franja de las zonas occidentales de las latitudes medias y altas. También, en muy buena parte, gracias a la corriente, se mantiene la salinidad de las aguas a niveles aptos para la vida. Dicho eso, entendemos el hecho de que otros elementos entran en juego para influenciar dichas corrientes. Muy bien, pues son tres los elementos o causas físicas que influencian las corrientes marinas u oceánicas. Veamos. Primera, los movimientos terrestres. Y es que gracias a los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, las masas de agua del planeta se mueven en forma también constante y en dirección contraria a la rotación de la Tierra, que es inverso al movimiento de las agujas del reloj. Segunda, los vientos planetarios. Y en este caso hemos de destacar que aunque no es del todo verdad que los vientos determinen totalmente el curso de las mareas, sí que influyen, porque ayudan muchísimo a movilizar la atmósfera gracias al oleaje a fin de que circule la energía calórica del ambiente, y es un fenómeno que por supuesto tiene un impacto sobre el agua. Y en tercer lugar, tenemos la aparición de las aguas frías. Y es que las aguas más profundas del océano son las más frías, porque la radiación solar no puede llegar y entonces el agua es mucho más densa y de menos energía. Estas aguas empujan a las cálidas a medida que avanzan por la zona intertropical. En general, a todo este ciclo completo, los biólogos marinos lo denominan como circulación termohalina mundial, y es un concepto que aconsejo tener en nuestras cabezas. Muy bien, ahora que tenemos un poquitín las bases, hemos de saber que hay varios subtipos de diferentes corrientes, más allá de si son cálidas o frías. Veamos cuáles son. Encontramos las corrientes oceánicas, que como característica principal, las corrientes oceánicas tienen un movimiento constante en sentido este-oeste, vinculado con la rotación terrestre generada en la zona intertropical. Por otro lado, tenemos las corrientes de marea. Las corrientes de marea se producen por efecto de atracción constante entre el Sol y la Luna sobre la superficie de las aguas cálidas, desplazándose grandes cantidades de agua del hemisferio norte al sur y viceversa. Asimismo, en tercer lugar, tenemos las corrientes de oleaje, las cuales son producto del efecto que producen los huracanes y tormentas sobre las aguas superficiales. Su efecto es limitado, sí, pero en ocasiones devastador. En cuarto lugar, tenemos las corrientes de deriva litoral. Estas son producto del encuentro de las corrientes con relieve terrestre costero. Esto hace que modifiquen su dirección. Y finalmente, encontramos las corrientes de densidad. Estas últimas se producen cuando entran en contacto dos masas de agua de diferente densidad. Ocurre con aguas más y menos salinas y más o menos cálidas. Entonces, este fenómeno puede producirse en estrechos, entre mares y océanos distintos,
tanto en el eje polar, ártico, como en el eje ecuatorial del planeta, por lo que es muy variable. Muy bien, ya tenemos unos buenos conocimientos amasados, así que, vamos a poner la guinda al pastel y vamos a entender el por qué son tan importantes las corrientes marinas. Pues bien, las corrientes marinas son tan importantes como los vientos que soplan en la superficie terrestre, tanto para el tiempo como para el clima, porque se encargan de regular la energía oceánica de acuerdo a factores como la salinidad y la temperatura, que determinan su densidad. Un ejemplo claro de la influencia de los océanos sobre el clima lo tenemos, por ejemplo, en las aguas del Océano Atlántico Norte que bañan Europa, que provocan que muchas de las ciudades costeras, sobre todo en el norte, tengan unas temperaturas inferiores y climas más difíciles. O, como segundo ejemplo, tenemos la famosísima corriente del Golfo, que hace que, por ejemplo, el clima de Lisboa sea más soportable que el de Nueva York. Muy bien. En esta situación, en este contexto, no hay duda que los inviernos son menos duros en la costa este de Canadá o en Estados Unidos que, por ejemplo, en la región oeste de Europa. Y esto se debe justamente a la antes mencionada corriente del Golfo, que se origina en el Golfo de México, de ahí su nombre, y trae aguas cálidas hacia la costa occidental europea. Esta libera calor y se pierde en el fondo del océano, se hunde a consecuencia de perder calor, y se vuelve más fría, más salada y, por ende, más densa. En síntesis, en resumen, tenemos las siguientes consecuencias. Climas secos en las costas occidentales de la zona intertropical y clima más cálido y húmedos en las costas occidentales de los continentes en latitudes medias y altas, gracias a una gran cantidad de la gigantesca energía que trasladan de la zona intertropical. Además, a modo de cierre, hemos de saber que las corrientes marinas también permiten fomentar, por supuesto, el uso de energías renovables, como por ejemplo la llamada energía mareomotriz. Y muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!